Bueno, un saludo para todos. Hoy nos convoca el tema de las micorrizas, su aplicación e importancia en la agricultura. Hablar de micorrizas es hablar de un hongo simbionte que establece asociación con la mayoría de especies vegetales. Un hongo que contribuye a la nutrición vegetal, un hongo que contribuye a la sanidad agrícola, es decir, menor incidencia de microorganismos patógenos. Eh, el efecto de los hongos formadores de micorriza eh, sobre la nutrición vegetal está ampliamente demostrado. Igualmente está demostrado la defensa de los suelos contra la degradación y la protección fitosanitaria. Dentro de este pool de diversos microorganismos que se están usando hoy como herramienta para mejorar el desarrollo y la producción de los cultivos, las micorrizas, los hongos formadores de micorriza, son una herramienta biotecnológica de alto impacto que puede usarse en sistemas de producción agrícola, en reforestación y en el cultivo de plantas en general. El escenario de funcionamiento de estos hongos es el suelo. Entonces, estos hongos van a estar habitando la rizósfera de las plantas y estableciendo interacción con las especies vegetales que puedan encontrar allí. Para las especies vegetales es demasiado complejo resolver aspectos de nutrición vegetal. El resolver aspectos de nutrición vegetal quiere decir cómo facilitar la absorción de los elementos nutrientes, porque esos elementos nutrientes, para que puedan ser absorbidos, deben estar en forma biodisponible, es decir, deben estar en zona de absorción. Y la zona de absorción de las especies vegetales, de las raíces en general, es bastante precaria. Es así que una forma para mejorar la eficiencia en la captación, en la absorción de nutrientes, es utilizando hongos formadores de micorriza. Cuando hablamos de micorriza, estamos estableciendo una asociación o estamos hablando de un término que relaciona hongo-raíz. Y la raíz definitivamente es determinante en los procesos de nutrición vegetal. Una vez la planta germina, va perdiendo paulatinamente todas las reservas que tiene al interior de la semilla. Una vez perdidas todas estas reservas, la planta a través de la raíz debe solucionar todos los requerimientos nutricionales representados en la absorción de nutrientes para que la planta pues pueda crecer adecuadamente. Las raíces de las plantas, algunas son bastante precarias, son bastante limitadas, tienen pocos pelos absorbentes. Es así que la responsabilidad de todos los procesos de nutrición vegetal estaría recayendo en estos hongos micorrizales. Por ejemplo, las plantas de aguacate van a tener limitado desarrollo, van a tener raíces muy gruesas con pocos pelos absorbentes. Es así que toda la responsabilidad o gran responsabilidad en los procesos de asimilación y absorción de nutrientes va a recaer sobre estos hongos. El tener la asociación hongo-raíz, es decir, contar con esta herramienta biotecnológica representada por las micorrizas, logra que las raíces de las plantas tengan mayor volumen. Es decir, una planta que ha establecido asociación con el hongo micorrizal va a tener una mejor arquitectura, un mejor desarrollo radical. Y eso finalmente se lleva a tener una planta mejor nutrida, con mejor anclaje, con menores problemas de volcamiento. En sí, el término de micorriza, ¿qué quiere decir? Micorriza es una palabra compuesta. Mico quiere decir hongo, riza quiere decir raíz. Entonces, cuando hablamos de micorriza, realmente estamos hablando de la asociación hongo-raíz. Esta asociación es una asociación mutualística, quiere decir mutuo beneficio. Tanto el hongo como la planta
requieren uno del otro para su normal desarrollo. Los hongos micorrizales han perdido mucha de su actividad heterótrofa y terminan dependiendo completamente de las especies vegetales, de las plantas vivas para tener un adecuado crecimiento y desarrollo. La dependencia de las plantas frente al hongo no es completa, no es total. Esa dependencia está determinada por la calidad nutricional del suelo, es decir, frente a suelos de alta calidad nutricional con alto aporte de elementos nutrientes, la planta no establecerá la simbiosis, pero el hongo sí va a necesitar 100% de establecer la simbiosis para obtener un adecuado crecimiento. La asociación micorrizal es ubicua e inespecífica. Esa ubicuidad quiere decir que en la generalidad de los suelos el hongo puede establecerse, puede habitar. Lo que ha pasado es que desafortunadamente con las prácticas agronómicas que hemos tenido, la población de estos microorganismos benéficos, de estos hongos formadores de micorriza, ha desaparecido y por eso es necesario hablar de esta tecnología para tratar de incorporar estos microorganismos benéficos y que establezcan asociación con las plantas y puedan brindar las soluciones y los beneficios de los que estamos hablando. El hongo micorrizal va a tener dos fases particularmente, una fase simbiótica y una fase presimbiótica. La fase simbiótica es fundamental porque en esa fase simbiótica se da la interacción hongo-raíz. Cuando se da la interacción hongo-raíz, el hongo va a ayudar en todos los procesos de nutrición vegetal y se va a constituir en un protectante o en un protector frente a la incidencia de microorganismos patógenos. El hongo micorrizal es de naturaleza endófita, quiere decir que va a estar dentro de la raíz. El hongo logra penetrar a través de células vivas de la epidermis, se establece dentro del córtex de la raíz. Dentro del córtex forma unas estructuras que se llaman vesículas, micelio intrarradical. También forma otra estructura que se llama arbúsculos. Estos arbúsculos representan la simbiosis como tal, porque es la zona donde se da el intercambio pues, de nutrientes. El hongo recibe fotosintatos de la planta y el hongo a su vez entrega nutrientes a la planta. Cuando se considera un inóculo micorrizal, es necesario hablar de las esporas. Estas esporas germinan, producen un micelio. El micelio finalmente infecta o penetra en la raíz y una vez infectado y estar dentro de la raíz produce un micelio extrarradical y ese micelio logra explorar un volumen de suelo mayor. Acá, por ejemplo, apreciamos una planta sin micorrizas, los niveles de absorción de fósforo comparado con una planta con micorrizas, donde la absorción de la generalidad de los elementos nutrientes es mucho mayor. La naturaleza endófita del hongo representa o debe estar alineada con el manejo que se da alrededor de esta herramienta biotecnológica. El hongo, una vez está dentro de la raíz, produce una gran cantidad de micelio. Ese micelio sale a explorar un volumen mayor de suelo. Igualmente, modifica la arquitectura de la raíz. Un hongo micorrizal dentro de la raíz implica mayores posibilidades de absorción de nutrientes porque va más allá de la zona de absorción y de la zona de agotamiento de nutrientes que representan limitaciones pues grandes en la nutrición vegetal. Esquemáticamente, acá tenemos el diámetro que sería del micelio de la hifa del hongo y el diámetro de la raíz. Esta gran diferencia nos indica que las estructuras del hongo micorrizal van a llegar a sitios donde la raíz físicamente, mecánicamente no puede llegar. Entonces, tener unas posibilidades de absorción, unas posibilidades de exploración de suelo de esta magnitud implica las grandes bondades y los grandes beneficios que representa el usar esta biotecnología. Esquemáticamente aquí apreciamos
el pelo absorbente y las estructuras del hongo, cómo van más allá de esa zona de absorción, de la zona de agotamiento. Entonces, los nutrientes que están más allá del pelo absorbente, de la zona de agotamiento, la raíz físicamente no los podrá tomar, no los podrá captar. Las estructuras del hongo se constituyen en la mejor herramienta, en la mejor estrategia en la nutrición vegetal, porque hace más eficientes los procesos de asimilación y absorción de nutrientes. Un producto formulado con base en estructuras de hongos micorrizales simplemente es un vehículo para las estructuras de esos hongos micorrizales. Esos productos que se formulan con base en hongos formadores de micorriza deben partir de plantas vivas, porque como hemos planteado, el hongo tiene una estructura endófita y es un biótrofo obligado. Eso de biótrofo obligado quiere decir que depende de una planta viva para poderse reproducir. Entonces, la propagación o la multiplicación de hongos micorrizales se hace en plantas vivas que luego se estresan por algún factor que genere limitación en el crecimiento de la planta, se estimule la producción de raíces y que dentro de las raíces estén las estructuras del hongo micorrizal. Entonces, un producto formulado con base en micorrizas deberá tener gran cantidad de raíces. Esta gran cantidad de raíces porque son el vehículo y son el portador de las estructuras del hongo. En todo el sustrato irá también una gran cantidad de esporas y esos parámetros de las estructuras del hongo micorrizal finalmente son los que determinarán la calidad del producto y del inóculo final. El combinar materia orgánica con micorrizas es una buena alternativa, es una buena estrategia, porque se trata de aplicar materia orgánica en el suelo. La materia orgánica generalmente se aplica en grandes cantidades, mínimo 1 tonelada por hectárea, entonces aplicar 1.5, 2 toneladas de materia orgánica por hectárea y que esa materia orgánica previamente esté enriquecida con micorrizas garantiza un buen suministro y una buena aplicación bajo condiciones de campo del inóculo micorrizal. Es decir, que combinar materia orgánica con micorrizas es una buena herramienta y una buena estrategia. La norma que regula estos productos en el país está relacionada con la resolución ICA 698 de 2011 y la norma NTC 5842 de 2011. Entonces, la norma habla en términos de esporas viables, habla de porcentaje de colonización, es decir, la cantidad de raíces que están micorrizadas. Es muy importante tener en cuenta estos parámetros porque no solamente la cantidad de esporas es un parámetro para determinar la calidad de un inóculo o de un producto formulado con estructuras de hongos micorrizales. Dentro de las ventajas que se tienen alrededor de la utilización de esta herramienta biotecnológica es reducir los costos de producción. Y se reducen los costos de producción porque hay un mejor aprovechamiento de los fertilizantes aplicados. Los fertilizantes que se aplican al suelo tienden a perderse. Tienden a perderse porque en el suelo se presentan muchos procesos de pérdida del elemento nutriente. Al tener la aplicación o la utilización de hongos formadores de micorriza, voy a tener un mejor aprovechamiento que finalmente los costos de producción serán mucho menores. Igualmente, el no tener que aplicar tanta cantidad de fertilizantes mejora la sostenibilidad del suelo. Al hacer uso de una herramienta biológica, de una herramienta biotecnológica representada en estos hongos tan determinantes y tan importantes en la nutrición vegetal como los hongos micorrizales. Los hongos formadores de micorriza definitivamente son una alternativa viable, sostenible y amigable con el ambiente para mejorar la nutrición vegetal. Y hay que mejorar la nutrición vegetal porque la disponibilidad de los nutrientes en el suelo es muy baja, particularmente con el caso del fósforo. El fósforo es el elemento nutriente con más problemas en una condición tropical. Como es el elemento que más se pierde, que menos queda a disponibilidad para la planta, el utilizar hongos formadores de micorriza mejora la disponibilidad. Igualmente, las micorrizas son buenas productoras de fosfatasas
hace que el fósforo orgánico, vía procesos de transformación, vía procesos de mineralización, aumente la cantidad en el suelo y así pueda haber más disponibilidad de fósforo para las plantas. Estamos hablando de eficiencia en la nutrición vegetal y esa eficiencia realmente está relacionada con costos de producción. Dentro de los impactos de la micorriza sobre la nutrición vegetal, particularmente relacionada con los elementos nutrientes inmóviles. Dentro de esos nutrientes elementos inmóviles hay que destacar el fósforo. El fósforo es el elemento que más está impactado por la asociación micorrizal. El tener una planta micorrizada va a aumentar la tasa de absorción de estos elementos. Pero cualquier elemento que esté en la solución del suelo en forma biodisponible, los hongos micorrizales lo podrán absorber. Igualmente el agua. El tener una planta micorrizada permitirá tener una mejor absorción y una mejor asimilación del agua, pues como elemento crítico y limitante en el crecimiento vegetal. Igualmente los hongos micorrizales generan mayor tolerancia de la raíz frente a patógenos, mayor tolerancia frente a factores abióticos adversos y también son buenos productores de sustancias de crecimiento a la planta, como auxinas, como productores de fosfatasas que terminan estimulando el crecimiento y desarrollo vegetal. Los hongos micorrizales en la escala de los microorganismos o comparando con otros microorganismos se podrían considerar como macroscópicos porque su tamaño está alrededor de 200, 100 o 40 micras. Ese tamaño implica que el micelio va a generar una amplia red en el suelo y ese micelio va a generar la posibilidad que muchos otros microorganismos benéficos puedan establecerse en el suelo. Entonces, si nosotros hablamos de rizósfera, como ese volumen de suelo impactado por la raíz, igualmente podemos hablar de hifósfera o micorrizosfera. Esa micorrizosfera representa un valor añadido y un valor bastante importante porque va a dinamizar toda la actividad biológica del suelo. Igualmente, los hongos formadores de micorriza mejoran la agregación del suelo, contribuyen a la estructura y el contribuir a la estructura pues contribuye enormemente a mejorar la calidad y la estabilidad de los suelos. Un sistema entrenado reaccionará mejor ante las amenazas. Esto es un trabajo de investigación desarrollado por la doctora María José Pozo. Dice tradicionalmente el mejoramiento de la nutrición era el mayor beneficio que se atribuía a los hongos capaces de establecer relaciones mutuamente beneficiosas con las raíces de las plantas. Recientes descubrimientos muestran que su aporte podría ser mucho mayor en el preacondicionamiento de respuestas rápidas y amplias de las plantas a los ataques de enfermedades, plagas y también frente al estrés abiótico, por ejemplo, desalinidad o déficit hídrico. Entonces, si bien se atribuye mucho de los beneficios y de los efectos, de las ventajas de utilizar hongos formadores de micorriza frente a la nutrición vegetal, cada vez cobra más vigencia, cada vez cobra más importancia el tener una defensa, unos sistemas entrenados, generando cierta resistencia sistémica inducida por la presencia previa de los hongos formadores de micorriza que va a retardar o va a disminuir el efecto de microorganismos patógenos. Entonces, este tema de la relación de los hongos formadores de micorriza con microorganismos patógenos es un tema bastante determinante, bastante relevante que justifica su utilización. Dentro de el efecto que tiene una planta que se ha inoculado, que ha recibido micorrizas, está un mejor desarrollo. Eso definitivamente se traduce en tener mayor cantidad de tallos, como lo vemos acá en este ensayo en caña. El tener un mayor peso de la caña como tal. Y eso está representado por una mejor absorción y una mejor asimilación de nutrientes. Lo azul es el tratamiento que recibió micorrizas. El testigo fue ese tratamiento sin aplicación de micorrizas y es evidente el resultado de la aplicación
de estos hongos micorrizales. Igualmente, la aplicación de micorrizas en plantas como lechuga, como frijol, manifiesta un efecto bastante importante. Finalmente, lo que interesa es cómo se visualiza, cuál es el efecto final de la aplicación de estas herramientas biotecnológicas en términos de producción y la relación costo-beneficio que se tiene con la utilización de estas estrategias biotecnológicas. Acá apreciamos el aspecto de plantas de café, variedad Caturra y variedad Colombia, a diferentes niveles de fósforo. Tener un nivel de 0.05 miligramos de P por litro es una concentración muy baja, donde una planta se vería muy limitada en crecer por el bajo aporte de fósforo que hay en el suelo. Entonces, una planta que reciba micorrizas va a tener mayores posibilidades de crecer, lo que se verá reflejado en mayor producción de biomasa. Si se ajusta el nivel de fósforo en el suelo a un nivel óptimo para el funcionamiento de la micorriza, como es 0.02 miligramos de P por litro, el desarrollo y actividad vegetal pues va a ser mucho mejor. Aquí no inoculado y aplicado con micorrizas, vamos a tener un desarrollo de las plantas pues mucho mejor. Otros resultados de investigadores a nivel mundial, como Yasmín Vega en Islas Canarias en España, manifiesta efectos muy importantes, muy marcados en la utilización de hongos micorrizales. Sin micorrizas el peso seco es bajo, con micorrizas el peso seco es alto, con micorrizas la tasa de absorción de nitrógeno, fósforo y potasio es mucho mayor. Igualmente, cuando hablamos de nemátodos, una planta que ha sido inoculada, que ha sido infectada con hongos formadores de micorriza, va a manifestar un efecto menor de la incidencia de estos nemátodos. Y ese efecto mejor no se debe a un efecto curativo de los hongos formadores de micorriza sobre los nemátodos, sino más bien es una actividad preventiva. El tener una raíz colonizada con microorganismos benéficos como el hongo micorrizal va a limitar la presencia de muchos microorganismos patógenos dentro de estos, los nemátodos. ¿Cuánto aplicar de los hongos formadores de micorriza? Es muy importante relacionarlo con el estado de crecimiento de la planta y del cultivo de interés. Desde 3 gramos por bandeja cuando estamos hablando de procesos de germinación, cuando estamos hablando de hortalizas o plantas de pequeño porte en general, podemos hablar de 10 a 15, de 10 a 25 gramos por sitio. Entonces, es una tecnología bastante versátil, bastante útil, que se viene utilizando con grandes beneficios que necesitamos reincorporar e incorporar en los sistemas de producción para hacer una agricultura mucho más amigable, mucho más limpia y con que sea sostenible pues en el tiempo. El tener plantas sanas es tener menos problemas y las micorrizas contribuyen a un mejor estado sanitario de las plantas. La materia orgánica y las micorrizas juegan un papel determinante en la nutrición vegetal y en la calidad de los suelos y en la calidad de los cultivos. El tener un suelo de buena calidad, con alta presencia de microorganismos benéficos, finalmente es tener plantas de buena calidad. Y una planta de buena calidad se va a reflejar en una buena producción, en un buen rendimiento, en una buena productividad. Es necesario reafirmar las ventajas y los beneficios. Dentro de las ventajas se favorece la captación de agua, nutrientes y minerales en general. El superar procesos de estrés hídrico es definitivamente mejor cuando la planta está infectada, cuando hay presencia de microorganismos benéficos tipo hongos micorrizales. Se reafirma la protección frente a microorganismos patógenos. Una planta donde hay presencia de microorganismos benéficos al interior de la raíz, como los hongos formadores de micorriza, limita la incidencia de microorganismos patógenos. Vamos a tener estimulación del crecimiento aéreo radical, vamos a tener una mejor actividad biológica del suelo y finalmente un aumento en la producción agrícola, que es el interés de todos dentro de una relación costo-beneficio
bastante alta. Por cada peso invertido, el retorno de la inversión es realmente alta. La gran efectividad como mejoradores biológicos en los suelos de baja fertilidad. El escenario constante, cotidiano al que nos enfrentamos en los sistemas de producción agrícola son suelos deficitarios, son suelos pobres desde el punto de vista químico, físico y biológico. Pocas consideraciones tenemos a la calidad biológica del suelo y hemos tenido una deriva, una pérdida de microorganismos benéficos en el suelo bastante alta. Esa pérdida y esa deriva debido a la aplicación de altas cantidades de agroquímicos. Es necesario por eso reincorporar, reinocular, generar presencia, llegada de microorganismos benéficos por ese vacío biológico que se está presentando en el suelo. Esos vacíos biológicos representados por microorganismos benéficos. Finalmente, eso se tiene que reflejar en un mejor aprovechamiento de los fertilizantes, en un mejor estado fitosanitario del cultivo, lo que se refleja en mayores beneficios de tipo económico por el mejor rendimiento, por la mejor producción de los cultivos en general. Finalmente, es importante resaltar el efecto económico de la aplicación de hongos formadores de micorriza. Este es un ensayo desarrollado en caña de azúcar en el Valle del Cauca. Allí vemos cómo con la aplicación de hongos formadores de micorriza, el ingreso por hectárea es mayor, o sea que el retorno, que la relación costo-beneficio de la utilización de estas estrategias, de estos inóculos micorrizales, es bastante importante, bastante evidente. Lo que necesitamos es incorporarlos dentro de los esquemas de manejo agrícola y tener en cuenta la utilización de hongos micorrizales y otros inoculantes microbiológicos. Mi nombre es Octavio González, soy el director técnico, el director de investigación y desarrollo del grupo Abonamos Sobiote. Somos una empresa que está formulando productos con base en microorganismos. Somos una empresa que está liderando una nueva línea de fertilizantes mineral orgánicos que producimos acondicionadores orgánicos de suelo y queremos brindar soluciones de alto impacto para el sector agrícola del país. Muchas gracias. Háblale a Catalina. Catalina, listo.